Hola, ¿qué tal? A continuación se explicará el teorema de valor medio para derivadas e integrales. Para adentrarnos a esto, primero debemos conocer el teorema de Rolle. El teorema de Rolle lo que dice el enunciado es: sea f una función continua sobre el intervalo cerrado ab y diferenciable sobre el intervalo abierto ab, si f de a es igual a f de b es igual a 0, entonces hay un número c entre el intervalo abierto AB tal que la derivada en ese punto es igual a 0. Bueno, lo, lo que quiere decir esto es que si entre A y B este es el valor de y o el f de x en ese punto es igual a 0, es decir que cruzan los ejes, eso quiere decir que en medio de esto debe haber valores máximos. Por eso es que la derivada en estos puntos debe ser igual a 0, así como se ve a continuación. Y donde la derivada sea igual a 0 se le va a conocer como punto C. Y puede haber más de dos puntos, C1, C2, C3, como le queramos llamar. Para comprobar esto, veamos el intervalo de menos 8 a 8 para la función x menos 4x a la 1/3. Evaluamos en menos 8, esto es igual a menos 8 a menos 4 a la menos 8 a la 1/3, nos da igual a 0. Y evaluamos para 8 y también nos da igual a 0. Esto quiere decir que cumple con la primera condición del teorema de Rolle. Ahora, para conocer los puntos máximos debemos derivar la función x menos 4x a la 1/3. Esto es igual a, bueno, acá mostramos el procedimiento paso a paso y obtenemos 1 menos 4/3 x a la menos 2/3. Ahora debemos de igualar esta ecuación a 0 para obtener donde la pendiente es igual a 0. Como podemos ver, ahí se despeja, se comienza a despejar. Obtenemos que x es igual a más menos 1.5396 y este se encuentra dentro del intervalo que deseamos. Entonces c y c1 es igual a, bueno, sí, c1 y c2 es igual a más 1.5396 y menos 1.5396. Como se puede ver en la gráfica, 1.5 se encuentra aproximadamente por acá y menos 1.52 se encuentra aproximadamente por acá, y ahí es donde las derivadas tienen la pendiente 0, que esa pendiente, que esa recta es la que se encuentra en rojo acá en la imagen. Esto nos va a servir para adentrarnos al teorema del valor medio ya sea para derivadas o para integrales. El teorema de valor medio para derivadas. Este teorema establece que cuando una función f es continua sobre el intervalo ab y diferenciable sobre el intervalo abierto ab, entonces debe haber por lo menos un punto sobre la gráfica donde la pendiente y la recta tangente es la misma que la pendiente y la recta secante que pasa por los puntos a f de a y b f de b. La palabra medio se refiere aquí a un promedio, es decir, el valor de la derivada en algún punto es el mismo que la razón de cambio media de la función sobre el intervalo. El teorema tal cual dice, se enuncia: sea f una función continua sobre el intervalo cerrado AB y diferenciable sobre A sobre el intervalo abierto AB. Entonces en el intervalo último existe un número c tal que f de prima c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Para hacerlo más claro, lo que quiere decirnos, apoyándonos de la imagen, es que entre A, F de A y B,
f de b, se forma podemos hacer una línea secante, cual la pendiente es f de b menos f de a sobre b menos a, es decir, delta y entre delta x. El teorema lo que nos quiere dar a mostrar es que entre este intervalo debe haber un punto o más de dos puntos, como es el caso de la segunda imagen, donde la pendiente es igual a la pendiente de la secante, la pendiente de la tangente, y la pendiente de la tangente recordemos que es la derivada. Por eso es que es la derivada es igual a f de b menos f de a entre b menos a en alguno de esos puntos. Acá ya puede ser C1, C2, C3, etcétera, etcétera. Para comprobarlo, tomemos la función x cúbica menos 2x, definida sobre el intervalo cerrado menos 1, 3. Ahí tenemos f de x al cubo menos 12x. Su derivada es 3x cuadrada menos 12, está muy sencilla, no vamos a meternos mucho en eso. Entonces podemos decir a es igual a menos 1, b es igual a 3. La función principal en a es igual a menos 1 al cubo menos 12, que es igual a 11. La función en b es igual a 3 al cubo menos 12 por 3 es igual a menos 9. De acuerdo con este teorema, f'c es igual a f de b menos f de a menos sobre b menos a, lo cual es menos 9 menos 11 menos 20 sobre menos 3 menos 1 y 4 es igual a menos 5. Es decir, esta es la pendiente en la secante, la pendiente entre la recta que une a los dos puntos de en A y B. Esto lo igualamos a la derivada en C, que va a ser 3c cuadrada menos 12 igual a menos 5. Y pues despejamos C rápidamente y encontramos que C es igual a más menos la raíz de 7 tercios, que es más menos 1.528. Y como el que está en el que nos importa es el que está en el intervalo menos 1, 3, es igual a C 1.528. Y lo podemos ver aquí en la siguiente gráfica. Acá se encuentra A, acá se encuentra B. Unimos los puntos y obtenemos la secante. Y esta es la pendiente, la pendiente en el punto de la derivada. Entonces, como podemos ver, son paralelas, es decir, es lo mismo. Y fundamentalmente este es el teorema del valor medio para derivadas. Está muy sencillo y es útil. Ahorita no vamos a entrar en aplicaciones, pero es muy útil. Ahora, el teorema de valor medio para integrales. El teorema del valor medio para integrales establece que en alguna parte entre los rectángulos inscritos y circunscrito hay un rectángulo cuya área es precisamente igual al área de la región bajo la curva. Es decir, si f es continuo en el intervalo cerrado AB, entonces existe un número c en el intervalo cerrado AB tal que la integral de f de x de a a b es igual a f de c por b menos a. Y para hacerlo más ilustrativo, veamos la siguiente imagen. Tenemos la función f de x, ¿ok? Y vamos a obtener un rectángulo, y queremos obtener un rectángulo con el área igual al área bajo la curva de la función en este intervalo. Y exactamente si este siempre se cumple, y donde tope con la curva y el área de este rectángulo va a ser igual a b menos a por f de c, que va a estar en función de un número c que se va a encontrar entre los intervalos entre a y b. ¿Ok? Está un poco rebuscado, pero si dan cuenta aquí es la integral de f de x a b es el área que se encuentra bajo la curva, y el área del rectángulo va a ser la distancia de a a b por f de c. Veámoslo en un ejemplo.
Tenemos 3x cuadrada menos 2x en el intervalo 1 a 4. De acuerdo con el teorema, esto es igual a la integral de a b por b menos a por f de c. A es igual a 1, acá está, y b es igual a 4. Por lo tanto, sustituyendo en la función principal f de a y f de b, obtenemos f de a es igual a 1 y f de b es igual a 40. Ahora, obtenemos la integral de 3x cuadrada menos 2x es igual a x cúbica menos x cuadrada. Ahora, haciéndola yendo de 1 a 4, es decir, haciendo la integral definida, es igual a 48. Por lo tanto, 48 es igual a b menos a, que es 4 menos 1 por f de c, es decir, igual a 3 veces f de c. Esto es igual que f de c es igual a 16, es decir, el valor medio es igual a 16. Ya que tenemos que el valor medio es igual a 16, ya podemos obtener la función principal para c, es decir, 3c cuadrada menos 2c es igual a 16. Y obtenemos una ecuación cuadrática, la cual procedemos a resolver con la ecuación cuadrática, con la solución de la ecuación cuadrática, donde ven ya sustituyéndolos, donde a es igual a 3, b es igual a menos 2 y c es igual a menos 16. Y una vez sustituyendo, podemos obtener que obtenemos dos respuestas, 2.667 y menos 2. Y como nos interesa el que se encuentra en el intervalo 1 a 4, ese es igual a c es igual a 2.667. Y aquí se puede ver claramente en la imagen, el valor medio es igual a 16, c es igual a 2.667 y el área bajo la curva es también igual a 16. Y vemos que se cumple el teorema de valor medio para integrales. Y pues a grosso modo, o más bien dicho, ese es el teorema de valor medio tanto para derivadas y para integrales. El segundo te sirve mucho para el promedio en probabilidades, en funciones de probabilidad, y es muy útil. Bueno, después estaré haciendo ejercicios ya de aplicados para ambos teoremas, igual para que les sea de utilidad. Y de antemano, pues muchas gracias y nos vemos después.